Bien, ahora nos vamos con la diversidad lingüística. Bien, ¿qué es la diversidad lingüística? No se aleja mucho de la definición étnica porque siempre están juntos, incluso la clase de hoy los ha juntado, no había decidido incluirlos porque siempre se manejan no tanto de manera independiente, ¿no? A pesar de que cada uno tenga sus propias características y particularidades, siempre es recomendable manejarlas juntas. Bien, diversidad lingüística es la coexistencia, ya sabes de coexistencia, otra vez, de una multiplicidad de lenguas dentro de un determinado territorio. Un poco el calco de la definición anterior. Nuestro país muestra una gran cantidad de lenguas, de las cuales 4 son andinas y 43 son amazónicas. Bien, ahora, ¿por qué crees tú que 43 son amazónicas y son 4 las andinas? 5 segundos para que pienses. 5, ¿ah? 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, espero que te haya respondido. Básicamente, ¿no? Quiere decir porque la zona amazónica es la menos explorada. Y al ser la menos explorada, obviamente es una de las más alejadas, ¿no? Es una de las pocas, la selva profunda me refiero, a la zona amazónica profunda. Al ser menos explorada y menos conocida y al tener menos contacto con nosotros, ¿no? Personas criadas bajo el idioma castellano, digamos, con una formación cultural más occidentalizada que viene de otros países, ¿no? No hemos intervenido en un proceso de inclusión para ellos, sino que esas personas amazónicas han crecido, ¿no? Han crecido en su propio territorio, ¿no? Con sus propias costumbres, con su propia cosmovisión, y se han mantenido siempre en compacto. No han visto o no se han visto en la necesidad de hablar castellano o de transformar su lengua. No era necesario para ellos, sino que se han mantenido. Y así como te estoy hablando de un grupo, hay diversos grupos, tanto así hasta formar 43. ¿Bien? La poca presencia del Estado, la poca interacción que tienen con otras personas de su, digamos, diferentes a su condición cultural en ese entonces, ¿no? Ha permitido que esas personas se mantengan no intactas, porque en la década, en el siglo XX, ¿no? En la década del 50, 60, las personas amazónicas fueron muy explotadas, casi esclavizadas, ¿no? Y eso obviamente alteró su estructura étnica y lingüística. Entonces, esas personas amazónicas, ¿no? Peruanos amazónicos, se han mantenido ahí siempre al margen, ¿no? Al margen. No es tanto como la zona andina, que es la zona que más ha sido explorada, digamos, ¿no? Solamente ponte a pensar, tenemos corrientes libertadoras por ahí, hemos tenido guerras también por ahí, hemos tenido presidentes por ahí. Entonces, la exploración de la costa, una zona más, digamos, españolizada, occidentalizada, ha tenido más contacto con esta zona andina. Entonces es por eso que la zona andina se ha visto más fraccionada y en ese fraccionamiento se ha visto más cohesionada, ¿no? Los pequeños grupos se han ido adheriendo a una, digamos, a una cultura, ¿no? A un grupo más grande. Es por eso el grupo andino solo tiene 4. Sin embargo, tenemos ahí al quechua, tenemos al aymara, tenemos al caqui, ¿no? Que se han ido manteniendo constante, ¿no? Siempre son fortalecidos. No dejan que otra cultura, la nuestra, la occidentalizada, haya intervenido en ella y la haya querido transformar, medio que trastocar, ¿no? Siempre se han mantenido fuertes a lo largo del tiempo. Bien, entonces en nuestro país no solamente existe el castellano y el quechua y el aymara, que es lo que más se conoce, sino hay una diversidad mucho más grande, la cual debe ser más explorada y más conocida, y es para eso que son estas clases. Bien, vamos a la importancia ahora, como para terminar. La importancia de la diversidad étnica y la importancia de la diversidad lingüística. Ojo, este no es un cuadro comparativo, ¿no? Simplemente para cuestiones estilísticas de la pizarra, lo he hecho de esta forma. Primero vamos con la étnica. A ver, importancia. Primero, esta entiende diferentes formas de ver y comprender el mundo. Obviamente, al tener diversos grupos que han ido creciendo de diferentes formas a la nuestra, obviamente hay diversas formas de ver el mundo. Hay diversas formas de comprenderlo también. Por ejemplo, aquí en la costa no adoramos animales. No creemos que los animales, digamos, representen un ser superior, ¿no? O no vemos reflejados en ellos un ente superior.
No, pero este tipo de cosas sí pasan, por ejemplo, en la selva, como el jaguar, es una de ellas, ¿no? Entonces, esta manera de ver el mundo, de percibirlo, ha ido variando conforme las etnias vayan variando también su forma de ver el mundo. ¿Ok? Entonces nos da diferentes puntos de vista. De repente para nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuál es el Dios, digamos, de nuestra sociedad? Tenemos a Dios, a Cristo, ¿no? Esta triada. Chévere. Pero tú ve a la selva profunda y pregúntale, ¿conoces a Dios? ¿Sabes la palabra de Jesucristo? No. Entonces nos da una visión diferente de la realidad y esto es muy apetecible. Segundo punto, mantiene vivas las costumbres y creencias de los grupos originarios. Obviamente, esas personas no es que nacieron y dijeron, oye, vamos a formar una etnia propia, vamos a hacer una etnia apartada. No, ese es el resultado de cientos, de decenas de décadas, ¿no? En las cuales se ha formado una etnia ya consolidada. Ellos han heredado una lengua, ellos han heredado una forma de vestir, han heredado una cosmovisión. Obviamente ya con su manera de vivir actual le aportan ciertas cosas, pero es la herencia de cosas. ¿Por qué te enseñan castellano? Porque a tu profesor de castellano o tenemos a tus padres, alguien les tuvo que enseñar. Y así a los padres de tus padres. Entonces es una herencia de tal. De la misma forma, esto mantiene vivo, ¿qué cosa? Las costumbres y creencias de los grupos originarios, porque ellos no son originarios, ellos son la consecuencia, ¿no? Ellos mantienen esa línea de origen no intacta, pero la mantienen. Entonces eso hace que se mantenga viva. ¿Qué cosa? Costumbres y creencias. Y eso va formando maneras de ver el mundo también. ¿Ok? Tercer punto, se puede conocer el pasado vivo. ¿Qué quiere decir el pasado vivo? Por ejemplo, las maneras de vestir. Obviamente se van adecuando conforme el clima, conforme la comodidad, ¿cierto? Pero en los detalles que tienen, ¿no? Van, digamos, mostrándonos ciertas formas. Por ejemplo, tú imagínate que estás en la década... imagínate que estás a inicios del siglo XX, ahora que estás haciendo Primera Guerra Mundial, en el Perú. Un joven de 17 años con un polo que tenga una computadora estampada. ¿Se condice? ¿Tiene realismo lo que estoy diciendo? No, porque la computadora no existe en esa época. Entonces, eso nos va hablando un poco, esos pequeños detalles nos va hablando un poco de la realidad histórica que se manejan. Sin embargo, si tú sales a la calle y tienes una computadora y un polo de Fortnite en el polo, un estampado de Fortnite en el polo, perdón, va a ser súper normal. ¿Por qué? Porque tiene relación directa con el contexto histórico que vivimos. Entonces, lo mismo pasa con las etnias, ¿no? Con lo que ellos tienen podemos conocer el pasado vivo. Ahora, eso no quiere decir que a ellos no llegue la tecnología, ellos no, digamos, tengan una tecnología rústica, antigua, son unos anticuados. No, simplemente que ellos manejan una forma distinta, ¿no? De adaptarse a su realidad. De repente para ellos no es necesario tener, no sé, un vapeador, un cigarro electrónico, no les sirve, ¿no? Porque, digamos, su manera de percibir el mundo está alejada de ese tipo de cosas. Entonces, el proceso histórico, ¿no? Se mantiene ligado según las costumbres que ellos van desarrollando en ese mismo proceso. ¿Sí? Se puede conocer el pasado vivo en ellos. Ahora vamos con la diversidad lingüística, las diversas importancias. Es importante básicamente ¿por qué? Por su utilidad para comunicarnos y establecer vínculos. Obviamente, en el castellano tú te puedes comunicar, puedes vincularte con las personas. Si tú dices te quiero a alguien, no se lo dices a una roca, no se lo dices a una piedra, tú lo dices esperando una respuesta. Entonces, hay un mantenimiento de comunicación y además estableces vínculos, porque cuando dices te quieres, porque hay cierta proximidad. Tú no ves a una persona en la calle y le dices te quiero de por sí. No, tiene que haber un vínculo de cercanía, ¿no? Y la comunicación está para eso y sus diversas manifestaciones y expresiones, ¿no? El ay, el au, el alalau, por ejemplo, ¿no? Ahí vas viendo que hay diversas acepciones según la manifestación lingüística que tenga. Segundo punto, por las particularidades que tienen para describir la realidad, ¿ok? Para describir la realidad.
¿Tú cómo describes, perdón, a esta pizarra, por ejemplo? Es una pizarra blanca, ligeramente dura, es lisa, no es tan áspera, entonces vas escribiendo, y eso es en el castellano. Pero a ver, puedes describirla en quechua, digamos, o describirla en abajú, o puedes escribirla en inglés o en ruso, ¿no? Pues, digamos, hay diversas formas. Por ejemplo, hay palabras que nosotros tenemos que para otras personas no tienen sentido. Entonces, la descripción también cambia y son particularidades. Cada lengua le va agregando una cosa en particular a lo que quiere decir, ¿no? Y obviamente para describir la realidad también. Por el legado cultural que transmiten. El legado cultural, ya te hablé un poco de eso, ¿no? Que es la herencia que nos deja, qué enseñanzas, qué cosas estamos aprendiendo de nuestros antepasados, ¿no? Es el legado cultural que nos deja. Yo te lo expliqué un poco por aquí, ¿no? En la manera de ver el mundo. Funciona igual para las lenguas. Y por último, por ser también el código de transmisiones de nuestros sentimientos y emociones, ¿no? Lo mismo con lo que te decía, con el te quiero, ¿no? No se lo dices a cualquier persona, tienes que establecer ciertos vínculos. Ahora, en estos vínculos tú manifiestas qué cosa, manifiestas tus emociones, tus sentimientos. ¿Y cómo tú lo vas a manifestar? ¿Lo manifiestas con una cara seria? No, lo vas manifestando con diversas formas. Ahora, una expresión también es lenguaje, es parte de un lenguaje. Por ejemplo, hace un tiempo veía un documental en el que las personas no era como nosotros que afirmaban moviendo la cabeza de arriba hacia abajo, asentando, ¿no? Sino que si movías la cabeza, ¿no? Igual que nosotros para decir sí, eso estaba visto como apurar a la persona. Es como cuando tú le dices a alguien pura. No, a ellos como mover la cabeza de arriba hacia abajo era apurarlos y no era afirmar. Entonces, ese tipo de gestos, que es lenguaje también, está manifestando, ¿no? Sentimientos, está manifestando también emociones, intenciones, motivaciones, y eso se consigue básicamente en el lenguaje. ¿Y qué pasa cuando hay diversas lenguas? Hay diversas maneras de expresarse y sobre todo de manifestar estas emociones y estos sentimientos. Bien, chicos, hasta aquí esta clase. Vamos hacia la siguiente.